¿Qué tal? Qué gusto saludarles. Aquí nuevamente reunidos como cada martes en su programa Renovando el Entendimiento, discipulando a las naciones a través de las verdades de la Escritura que tienen que ver con nuestra realidad en Cristo. Todo filtrado a través del nuevo pacto, a través de la verdad presente, este discipulado muy importante que es conociendo el reino. Este discipulado va a durar un buen tiempo, estamos poniendo los fundamentos, estamos hablando de principios del reino y específicamente la dificultad que tiene mucho creyente para entrar a un entendimiento del reino, principalmente porque no ha habido este arrepentimiento, entiéndase como cambio de mentalidad. Así es que muy buenas noches, qué gusto saludarles y tengo el honor de estar acompañado, o más bien yo la estoy acompañando a ella es la maestra, yo nada más vengo aquí a apoyarla. ¿Cómo está, esposa? Hola, esposo, muy bien, muy buenas tardes a todas las personas que nos están viendo, ya están algunas conectadas. Si nos hacen el favor de compartir para que esta verdad y esta realidad que ya vivimos en Cristo se pueda extender y podamos vivir y poseer y sobre todo disfrutar, llevarlo a cabo aquí que se puede en la tierra, aquí que se puede vivir el cielo en la tierra. Claro, y haber sido trasladados a un reino inconmovible, ha sido algo extraordinario, algo glorioso, pero para poder disfrutar de la plenitud del reino, esposa, tenemos que renovar el entendimiento. Claro. Así es que nuevamente bienvenidos, gracias por acompañarnos, háganos el favor de compartir. Les pregunto cómo está el audio, ¿todo bien? Michelle, ¿sí? ¿Se oye bien? ¿Tú ya oíste? ¿Ya checaste? Michelle es ahora la técnica, ahí está perfectamente el sonido, perfecto. ¿sí, Mich? Así es que Michelle va a estar atenta ahí por un lado, por el otro lado el pastor Sergio desde Delicias también va a estar haciendo comentarios, bienvenidos y vamos a iniciar. La Escritura habla, esposa, que entramos al reino por medio del nuevo nacimiento, sí, podemos verlo, dice Jesús, pero la entrada o lo que podemos interpretar como disfrutar una plenitud tiene que ver con el lavamiento, ¿sí? Por el medio del agua. Y este medio del agua es la palabra. Entonces, ¿se imagina usted disfrutar a plenitud lo que es el reino? Es una vida que tiene que ver con las características del reino. Un reino inconmovible, un reino donde sus habitantes dependen del rey. Y este rey es bueno, es papá. Entonces, no hay en este reino, no hay escasez, no hay derrota. No hay crisis. No hay crisis, en el reino de Dios no hay crisis. Hay posibilidades. Muchas posibilidades. Todas. Hay avance, porque el avance del reino nadie lo puede detener. Sin embargo, va a ser indispensable que nosotros entremos a un entendimiento del reino. Y veíamos cuántas imposibilidades hay desde una mente natural y una mente religiosa. Nuevamente, bienvenidos. Ya hay muchas personas conectadas. Están saludando a varias personas, Michelle. Pero pues no podemos saludar a todos. ¿Qué hacemos? Les mandamos un abrazo gordo nada más, ¿te parece bien? Sí, un abrazo. Un abrazo gordo a todos ustedes. Y habíamos dicho que el primer conflicto mental que se tiene para no disfrutar del reino a plenitud es pensar que entramos al reino para ir al cielo en vez de traer las realidades celestiales a la tierra. Ya no nos vamos a regresar, esposa, ¿eh? Sí, claro. La segunda era el conflicto que la persona tiene con la palabra gobierno y reino. Entonces, si hay este conflicto, es muy, muy complejo, muy difícil fungir como autoridad y entender la dimensión del reino. El tercero es el que vamos a analizar hoy. Y nos sujetamos a la guía del Espíritu Santo, esposa. Claro. Declaramos y creemos que Él va a hablar a través de nosotros porque nosotros solamente somos instrumentos. Y agárrese porque esto nos pega a todos. Gracias por compartir nuevamente, pero esto nos pega a todos. Un gran impedimento para tener mentalidad de reino, esposa, es el egocentrismo. Sí. Imagínense qué conflicto hay con una mente egocentrista. Hay un conflicto enorme porque en el reino hay un rey por encima de todas las cosas, hay una voluntad por encima de todas las cosas, hay un señorío por encima de todas las cosas. Y no es el del ser humano. Fíjate bien, porque aquí no quiero que haya confusiones. ¿Fuimos escogidos para reinar en vida? Sí. ¿Fuimos escogidos para disfrutar de este reino? Sí. Pero todo gira en torno al propósito eterno.
y por ende a la persona de Cristo. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona tiene una mentalidad egocéntrica? Va a batallar mucho para aceptar el reino de Dios. Para cederle el lugar a Cristo. Claro, porque en este reino ya hay un rey que está operando de manera real en la vida de las personas, no solamente en su trono celestial, sino en la vida de cada persona. Pudiera yo definir de la siguiente manera esta problemática mental que hay para entender el reino. Nosotros no somos el fin, somos el medio. ¿Sí, esposa? Claro. El pueblo de Israel se confundió. Fíjate qué interesante. Todo el tiempo que se hablaba proféticamente de la llegada del Mesías o del Rey, era para que Israel como nación lo recibiera primero, pero que para que después, desde esa plataforma terrenal, que era el pueblo de Israel, las demás naciones conocieran al Rey. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para iniciar todo esto, ellos ni siquiera reciben al Rey, para empezar, por los conceptos que tenían acerca del Mesías que vendría. Y vemos después cómo para ellos, si tú ves el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces crees que el Antiguo Testamento habla del reino de Dios? ¿En el Antiguo? Sí. No. ¿Ninguna? No. Es muy interesante este dato, ¿eh? En el Antiguo Testamento no se habla del reino de Dios. Esperaban un rey. Esperaban un rey, pero ellos interpretaban que era para hacer crecer el reino de Israel. El reino de Israel. Su reino, el reino de Israel. Sí, por eso Israel se veía como el fin. Ok. No como el medio. ¿Sí va quedando claro esto? Pregunto, ¿y muchos creyentes no tendrán la expectativa entonces que pertenecer al reino es para que Dios les dé todas sus deseos y a veces hasta pudiéramos decir chiplerías? ¿Qué más le pudiéramos decir? Anhelos. Anhelos personales. Y aquí viene algo que tenemos que ir sacando de nuestra mente. Mucha gente dice, es que Dios me tiene chiple. Consentido para otros países. Sí, para otros países, consentido. Entonces Dios me da todo lo que yo quiero. ¿Será esto una realidad del reino? La realidad es que no. No. Sí nos tiene consentidos porque nos ha dado todas las cosas en Cristo. Pero en la voluntad de Él, de acuerdo al orden del propósito eterno y del señorío de Cristo, Él no tiene ningún compromiso de darnos cosas que no estén sujetas a su señorío ni a su propósito eterno. Porque esta mentalidad de Diosito o Papá Dios, o como dice la gente aquí en México, mi Padre Dios tiene la obligación de darme todo lo que yo quiera, porque el reino al fin y al cabo es para que yo sea exaltado, para que yo sea, como dijo, consentido, para que Dios me dé todos mis anhelos y todas mis, y suplan mis expectativas, no tiene que ver con el fondo real del reino de Dios. Claro. ¿Sí? Sí. Por eso, cuando los hijos de Dios no nos vemos como un medio, sino como un fin, se confunde completamente la naturaleza y objetivo de este reino. ¿Cuál será el objetivo primordial de este reino? ¿Cuál cree usted que es? ¿Me preguntas o le preguntas a No, a usted. Pues llevar a cabo el propósito del Padre, que es reunir todo en Cristo y que Cristo sea el todo en todo. Pudiéramos decir, a ver si alguien quiere participar, ¿qué creen ellos que es el propósito de este reino? Es que la voluntad soberana de Dios sea ejecutada. ¿Sí? O sea, que la voluntad soberana de Él sea ejecutada a través de sus hijos. Claro. Entonces, si es a través de sus hijos, ¿nosotros qué somos? ¿El fin? No, el medio. El medio. Y aquí, por eso mucha gente también se desanima de la operación de este reino. Se ha dado cuenta que la gente que tiene una expectativa, que Dios le dé todo como quiere y cuando quiere, cuando no lo recibe, deja de congregarse, deja de ejercer a veces su asignación, porque este paradigma de que nosotros somos el fin de esto está sustentado otra vez en el egocentrismo. ¿Sí? En vez de que Cristo sea el eje central y el rey,
El que no entiende esto cree que Él es el eje central, inclusive que Dios está para servirle a Él, no Él para servirle a Dios. Claro. Entonces, vamos a Colosenses 3:4 para que nosotros podamos ver lo que este versículo habla de lo que nosotros tenemos que tener como expectativa en este reino. Colosenses 3:4 dice lo siguiente, esposa. Cuando Cristo, vuestra vida, ¿sí? No dice tu prioridad. La vida. Tu vida misma. ¿Qué haces sin vida? Te mueres. Cristo tiene que ser interpretado como nuestra vida. Sin Cristo no hay vida para los hijos de Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, ahora yo quisiera que abriéramos aquí un paréntesis, se manifieste y la expectativa de Dios respecto a la iglesia es que la iglesia lo manifieste. Sí, que ese es el orden. Ese es el orden. Y pregunto, si la iglesia lo manifiesta, entonces manifestará la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y aquí, si la iglesia manifiesta a Cristo y su voluntad, entonces se está entendiendo ella como el medio para que Cristo sea conocido, como el medio para que Cristo gobierne los ambientes, como el medio para que todas las cosas se le sujeten a Cristo. Pero entonces aquí viene el conflicto mental, esposa, porque dice, bueno, si yo no soy el fin y Dios no se va a encargar de mis problemáticas, no hay un presupuesto para que yo también tenga una vida de abundancia. Por supuesto, porque si continuamos leyendo el versículo dice, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. ¿Está en contra Dios de que nosotros tengamos una vida de abundancia y abundante? No, por supuesto que no. No. Sin embargo, establece un orden. Y la mentalidad de reino, quien realmente tenga mentalidad de reino, no se verá como el fin, sino como el medio. Y en este fin, esposa, fíjese bien, porque cuando Él es manifestado, cuando nosotros ejecutamos su voluntad, somos altamente beneficiados. ¿Con qué cree usted? Pues con todas las añadiduras, con todas las cosas, porque realmente todo lo que se manifiesta aquí en la tierra son añadiduras, hablando en cuestión de consentimiento, ¿no? Llámele de necesidades, llámele de cosas que nos son dadas, porque a veces el sentirnos consentidos de repente se puede confundir. Sí, mucha gente cree que Dios le va a dar así hasta sus últimas, chiplerías, expectativas. No, a mí me tiene que dar Dios así, así, así. Y si no, entonces papá Dios falla. En ningún momento está fallando. Lo que sí, fíjate que a donde yo quería llegar, que quería que tú me contestaras esto, es que en la medida que un hombre y una mujer tienen este entendimiento que somos un medio para la expresión de su persona y su gobierno, este es un sinónimo de madurez. Sí, claro. Es lo que te iba a comentar ahorita. A ver, dígame. Cuando dice Colosenses, cuando Cristo, tu vida, que es, cuando Cristo nuestra vida. Nuestra vida. Ahí está algo muy importante, ¿no? Porque está haciendo énfasis que es primeramente Él la vida. No te está diciendo como tu prioridad, como comentabas ahorita, tu prioridad, o cuando tengas el deseo, o cuando te convenga, no. Ya no vives tú, como decía Pablo, ya no vivo yo, sino es Cristo mismo. Entonces creo que es una de las cosas que también pudiera resaltarse, que es primero la vida de Cristo. Sí, pero la clave de este versículo es lo siguiente: cuando Cristo vuestra vida se manifieste. O sea, ¿qué significa? Reconocemos que Él es nuestra vida, Él es nuestro todo, pero ¿quiénes lo manifiestan realmente? Pues los entendidos, los maduros, los que hemos entendido el por qué y para qué estamos aquí. Los que le hemos cedido a Él. El gobierno. El gobierno, exactamente. Y como lo que dices, que somos únicamente el medio. Pero los que le ceden el gobierno, entendidos, les pudiéramos describir también como los maduros. Y aquí es donde entra una tranquilidad para todos nosotros, Para los maduros cada vez hay más entrega del recurso llamado herencia.
Por supuesto. Pero el niño quiere la herencia porque cree que él es el fin, es para sus cosas y jamás ve los deseos de su padre. No le interesa. No le interesa. El maduro, esposa, lo manifiesta al rey como rey y señor. En otras palabras, la iglesia madura, el hijo maduro, se sabe el instrumento para que el señorío de Cristo sea dado a conocer en la tierra. Y estos, dice, que ni se preocupen porque van a ser manifestados juntamente con él en gloria. Por lo tanto, no caigamos en el mismo error que Israel. Israel creía que se trataba de ellos como nación, en vez de ser la nación que expresaría la voluntad del rey. Claro. Entonces, fíjese bien, la pregunta es esta, ya en un entendimiento. Michelle, antes que nada, pregunto si hay algún comentario, alguna pregunta. Preguntas no, han habido comentarios. Liliana Gallegos, ¿por qué ustedes estaban alineados al propósito eterno? Vienen las añadiduras. Así es, los maduros se les va a dar un mayor suministro de la herencia. Queda claro esto, ¿verdad? Puede participar, puede preguntar con confianza. Pero segundo, esto es bien interesante, esposa. En una mentalidad del nuevo pacto, por eso ya no decimos Dios le bendiga. ¿Por qué ya no? Porque ya somos bendecidos con Cristo. Fuimos bendecidos. El maduro, entonces, que se sabe que es un instrumento, que no somos el fin, sino el medio, entonces ahora se preocupa o se ocupa ¿de qué? De que se sabe bendecido para algo. ¿Sí? Claro. Se sabe heredero para algo. Principalmente esta herencia y esta bendición, ¿para qué es ese algo? Para llevar a cabo tu asignación alineada al propósito. Sí, al fin y al cabo, si hablamos desde una mentalidad de reino, para que el reino de Él se extienda y Él sea conocido como Rey y Señor. No solo como Salvador. Porque otra vez, cuando te ves como el fin, el que se sabe bendecido cree que esa bendición que recibió es para administrar de acuerdo a sus necesidades y a sus deseos personalistas. No, la bendición nos ha dado para que Él sea conocido y para que su reino sea extendido. Ese es el orden otra vez. ¿Sí? Pero otra vez, no entremos a una situación como de tristeza. Entonces, oye, ¿y dónde queda todo lo que yo necesito? ¿Y dónde queda mi promoción? ¿Y dónde queda mi avance? Es que está ligado a esto. No estamos diciendo que no esté programado, sino que tiene que ser activado en el orden correcto. Se pudiera decir, esposa, que hasta nos conviene. Es que ¿para qué estamos aprendiendo los discipulados? ¿Para adquirir sabiduría nada más? ¿Conocimiento? No. No. Para ponerlo en práctica, y vuelvo a repetir esto, para disfrutar a plenitud lo que hay en este reino. ¿Sí? Entonces lo que estamos tumbando ahorita son estos paradigmas, y tienes toda la razón. Nos conviene operar en el orden de Él. Sí, porque los deseos del Padre son superiores a nuestros propios deseos. Claro, inclusive, y los deseos, y sabes que la proyección que Él tiene de sus hijos es más allá de lo que podamos imaginar o pedir. Claro. Imagínate nada más, entonces es conveniente. Pero viene la primera pregunta. Adelante, mi querida Mitch. En el ámbito del espíritu, ¿cómo explicaríamos la falta retención de la herencia para los hijos inmaduros? La retención de la herencia no la podemos ver desde el punto de vista de una carencia del espíritu, sino más bien de una falta del gobierno del espíritu en la vida de la persona. Porque este espíritu recreado en Cristo tiene la perfección de Cristo. Pero como el hombre es tripartito, aquí lo que nos damos cuenta más bien es que ese gobierno, ese espíritu recreado, en donde está Cristo mismo unido al nuestro, la pregunta es, ¿ya está gobernando el alma? ¿Ha gobernado el entendimiento? ¿Ha gobernado las emociones? ¿Y está gobernando al cuerpo? Más bien esa es la respuesta. No es que haya una problemática espiritual, sino que hay una problemática de que sigue gobernando el alma. Ahora imagínate un alma, esposa, que siga creyendo que el reino es para que nosotros seamos primeramente exaltados antes que Él. No va a funcionar.
Es no, que está fuera de orden. Está fuera de orden, otra vez, ese es el punto. Mitch, ¿algo más? Ok. Bueno, dicen, el maduro sabe que no es bendecido para él solo, sino para bendecir a otro y para sembrar para el propósito. Claro, otra vez, este bendecido, por eso ya no estamos en el aspecto de ser bendecido. El bendecido se convierte en un administrador efectivo de lo bendecido, de lo que ya recibió como bendición. Claro. Y es un sinónimo de gente madura. ¿Qué más, Mitch? María Inés dice, el orden es él, se revela en mí, y de ahí puedo extender su reino. Sí, por supuesto. Es que nosotros somos ese instrumento para la extensión del reino. Es precisamente el punto del que estamos ahorita y no hemos salido. Ahorita, porque todavía quiero agregar otra cosa, ¿verdad? De por qué la óptica correcta de reino es entender que no somos el fin, somos el medio, pero que si ejecutamos este orden nos es conveniente porque ahí vienen todas las cosas incluidas. ¿Más, Mitch? Liliana Gallegos. Somos egoístas cuando pedimos para nuestras necesidades sin entender que los recursos que nos son dados son el medio aquí en la tierra para la extensión del reino. Es que Dios tiene mucho más que nuestras necesidades. Es una herencia inagotable. Entonces, lo que nosotros tendremos que hacer es más que nada, aquí viene un punto que es el reto mayor de todo esto, que esto se convierta en nuestro estilo de vida. Claro. Cuando una persona es gobernada por esto, el entenderse como un medio, créame, le va a sonar fuerte lo que voy a decir, pero muchas cosas ya ni las tendrá que pedir. No, vendrán. Porque Él sabe las necesidades que tenemos. Van a estar llegando o se van a estar multiplicando porque ya están ahí. ¿Qué más, Michelle? Joshua González. Joshua, sí, adelante. ¿En reino es recomendable decirle a los hijos biológicos Dios te bendiga? No, nosotros ya tenemos que tener claridad que el que ya está en el reino ya fue bendecido. Precisamente con la mentalidad de bendecido vamos a pasar ahora a la siguiente mentalidad. Esto es otra vez muy importante, pues es que todo es importante. Claro. Alguien que no tiene mentalidad de bendecido no podrá desarrollar mentalidad de administrador. Eso es algo importante. Importantísimo. Por eso yo insisto tanto que hay que entender esta mentalidad. Alguien que tiene una mentalidad de bendecido va a poder hacer la administración de lo que ya recibió. El que está con la mentalidad de que a ver cuándo me bendice, ¿qué administra? Pues va a ser improductivo. Es que no tiene que administrar. Nosotros sí tenemos que administrar, por eso somos administradores de estas gracias. Sí, Mitch. Neto Macley. ¿Cómo podemos cambiar ese chip de pedir de acuerdo al propósito y no de acuerdo a nuestra necesidad? Conociendo la voluntad, conociendo el propósito eterno y puede agregar principalmente mentalmente esta frase, que se haga tu voluntad y que se haga tu voluntad en el tiempo de tu soberanía. Ese es un entendimiento correcto de cómo orar de acuerdo a su voluntad. ¿Sí? Bueno, fíjese bien, voy a entrar al siguiente tema dentro de esto mismo. Cuando una persona, esposa, cree que él es la final, el fin y no el medio, va a caer en una religión. Claro. Esta religión se llama el materialismo. Entonces, esta persona va a medir su nivel de él en el reino por sus posesiones materiales. Claro, por supuesto. Y ojo porque nos puede pasar a cualquiera, ¿eh? Nunca he oído la frase, este sí es un carro de reino. Nunca he oído la frase, esta es una casa de reino. Sí. Ha oído la frase, esa ropa es de reino. Ni el carro es de reino. Ni la ropa. Ni la ropa es de reino. Ni la casa es de reino. Ni las escuelas. Ni las escuelas son de reino. Porque estamos entonces relacionando lo material a algo que no tiene que ver nada con el gobierno de Dios. Por ejemplo, un narcotraficante puede traer un carro de 2 millones de pesos y quien crea que lo material es sinónimo de reino, diría, ese hombre es de reino. Claro. Porque trae un carro de reino. No existe tal carro de reino. El materialismo no es sinónimo, fíjese bien, de que la gente esté
trabajando en el orden del reino, ni que esté sujeto a la voluntad del rey. El materialismo no es. Es como rebajarlo a ese nivel, ¿no? Uy, claro, es rebajarlo a ese nivel, pero aparte es una metodología de medición sumamente incorrecta. Y creo que, no sé si sea lo correcto, esposo, no sé si que hay personas o los mismos pastores, las mismas personas que han enseñado que aquellas personas que están en el reino, porque se oye a veces como un boom y todo el mundo ya habla de reino y de reino y de reino, pero una cosa es hablar de reino y otra cosa es que tú expreses y vivas ya el reino como un estilo de vida. Y no se ha malinterpretado el hecho de decir, es que el reino se manifiesta en cuanto a lo que tú tengas como bienes materiales. No es la regla. Sí vamos a ver, fíjese qué interesante, que una persona que va avanzando en el gobierno de Dios, en sus emociones, en su mentalidad, aquí viene la antítesis de esto, pero que también tiene que ver con lo material. Lo material no es sinónimo, sino cómo administra lo material será el sinónimo de qué tanto de reino hay en él. ¿Cómo administra esto terrenal? ¿Por qué? Porque otra vez, la mentalidad religiosa cree que no hay posesión de bienes materiales. Se entra en una mentalidad de asceticismo, ¿sí? O sea, cree que lo material es pecaminoso en sí. No. Lo que sería incorrecto es que entre menos mentalidad correcta de reino, así vamos a ver cómo se administra lo material. Claro. Y que la gente que liga lo material al reino como una manifestación de reino. O sea, yo no puedo decir que esta camisa es de reino. No puedo decir, y alguien puede decir, bueno, su camisa es de marca, entonces es de reino. Usted está bien en el reino. No. Yo puedo traer aquí una camisa de $1 o una camisa de $100, por decir un ejemplo. Y de acuerdo a cómo administres, para qué administro ese bien, podremos evaluar qué tanto de reino hay en nuestra vida. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, nuevamente, cuando usted oye a los predicadores que han hecho de la prosperidad una conclusión de que eso es reino, pero lo ligan a las marcas, A las posiciones. a las posiciones económicas, confunden completamente lo que verdaderamente es reino. El reino es el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Ahora fíjese qué importante y qué poderoso es esto. Pero entre más gobierno de Dios haya en mi vida, tendré mayor facilidad de tener acceso a cosas buenas. Claro. ¿Sí me explico? Es una consecuencia. Pero si estas cosas buenas les llamamos en sí el reino, está mal. Y segundo, si estas cosas buenas de calidad le hacen a una persona, le forman seguridad. su identidad o seguridad, menos es reino. Claro. ¿Sí? Por supuesto. Michelle, parece que hay varias preguntas, ¿verdad? Bueno, están comentando que a mí no me escuchan, que se puede repetir la pregunta. Esta no es una pregunta, solo es un comentario. Sí. George Duarte. George Duarte comenta lo siguiente. Yo creo que los que dicen Dios le bendiga casi es por una costumbre que aprendió o escuchó, que por un deseo que sea bendecido. Sí, él habla sobre el aspecto de decir Dios le bendiga como una costumbre en vez de un razonamiento. Totalmente de acuerdo. María Genao. Me encanta verlos desde la distancia, aprendo mucho y les entiendo perfectamente. Muchas gracias por enseñar con tanto amor y paciencia. María Henao agradece por la enseñanza. Gracias a usted por recibirnos, María. Neto Macley. Así es, el materialismo no entra en este entendimiento porque dice la escritura que hemos sido bendecidos como toda bendición en lugares celestiales. No sé si estoy bien o corríjame por favor. Neto habla de que nosotros el materialismo es contrario al reino. Sí, como una filosofía que lo liga a qué tanto del espíritu y del gobierno de Cristo está en nosotros, el materialismo tiene que ser rechazado por nosotros. Bueno, ¿alguna otra pregunta, Mitch? Jesús Durazo.
Hola, amada familia, una pregunta. Pregunta Jesús Durazo. ¿Qué me dice la palabra de Dios que dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los fuertes y valientes lo arrebatan? Sí, pregunta Jesús Durazo, ¿qué entendemos por la violencia que se requiere para arrebatar el reino? Sí, es una violencia a nivel de cambio violento del entendimiento, precisamente de lo que estamos hablando. Un arrepentimiento, un cambio violento donde no están coexistiendo dos realidades. Así es. Bueno, entonces, el que realmente ha entendido el reino, esposa, y vive en una dimensión de reino, también vamos a ver, una de las características va a ser cómo administra los bienes materiales. Claro, eso es algo muy importante. Ahí vamos a ver realmente, si usted ve cómo administra una persona los bienes materiales, se dará cuenta qué tanto de la realidad del reino hay en él. ¿Sí? Porque aquí tampoco estamos hablando de caer en un legalismo, decir, bueno, usted no aspire a que tenga una buena escuela a sus hijos, no aspire a traer un carro que lo pueda mover con seguridad. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando que el que lo tenga no necesariamente está viviendo en la dimensión del reino. Estas cosas no son sinónimo. Lo que vamos a ver, lo vuelvo a repetir, es que una persona, cómo maneja los bienes materiales de acuerdo al rey que opera en él, o para presunción, para seguridad, esta es otra cosa. ¿Sí? Bueno, hay una pregunta más. Joshua. ¿Es recomendable que un ministro competente del nuevo pacto acumule riquezas y posesiones materiales de manera excesiva o exagerada? Pregunta Joshua que si es recomendable que un ministro competente del nuevo pacto acumule riquezas y posesiones materiales de manera excesiva o exagerada. No hay una regla aquí, Joshua. Aquí lo que tendríamos que ver es cómo administra esas riquezas. Mira, una persona puede vivir en una escasez financiera también por causa de que no administra sus finanzas en el orden del reino. Y puede vivir con una escasez financiera y la gente puede decir, mira qué humilde, trae hoyos en los zapatos. ¿Qué gente de reino es esta? Pero a lo mejor no hay nada del reino en él porque no da. No. Tira el dinero en cosas que no son. Ahorra. No ahorra. No es diligente en sus compras. No es diligente. Entonces, pudiéramos darnos cuenta que esa gente que vive en cuanto a cuestiones materiales muy limitado, probablemente tampoco no haya nada de reino en él, en el sentido de esta plenitud de entendimiento. No hay ese gobierno manifestado. ¿Qué pasaría a una persona que ha llegado a tener bienes materiales en abundancia, pero que realmente su prioridad siempre es estar sembrando, capacitando a otros? ¿Qué pasa cuando esa persona es productivo? Lo normal es que tenga bienes. O sea, el detalle es que tendremos que buscar un balance en la sabiduría del Espíritu. ¿Qué tanto de esos bienes materiales están siendo productivos para el reino? ¿O qué tanto de esos bienes materiales lo que hace es nada más darnos cuenta que es una persona que acumula y acumula al nivel de codicia o temor o avaricia, ¿sí? O por temor. Esto es muy de cada quien. Por ejemplo, esos análisis que tiene que hacer una persona. Imagínese que un ejemplo que se daba de una persona como el dueño de Procter & Gamble, que su estilo de vida material pues era de mucha abundancia. Pero la gente que conoce su historia dice que él terminaba sembrando el 90% de sus ingresos. Ese 10% con el que él se quedaba era muchísimo de abundancia terrenal. ¿Qué tanto del reino había en ese hombre para que el 90% de sus ingresos él los administrara para el reino? Había mucho gobierno. Claro. Y al mismo tiempo había posesiones materiales. Entonces aquí, Yocho, no hay una regla, pero definitivamente si el materialismo ocupa el lugar de Cristo en nuestra vida y a eso le llamamos reino, no nos engañemos. Eso no es el reino de Dios. De alguna manera están sustituyendo lo que es el gobierno de Dios, o en este caso el reino. Claro. Y podemos ver también predicadores que dice la gente, qué bárbaro.
Mira nada más trajes de, porque lo dicen algunos, ¿verdad? Yo ni los conozco, esposa, pero gente que dice que ellos se manejan con trajes de $5,000, de $10,000. Bueno, yo no los conozco. No voy a juzgar, fíjate bien, Sí. No voy a juzgar que puedan o no tenerlos. El detalle que la gente a veces dice, con este traje de $10,000 es sinónimo de que yo estoy en el reino. Entendamos, no es sinónimo, porque para predicar usted puede traer una camiseta. Claro. Y si el Y rey... andar en una bicicleta. Y andar en una bicicleta. Y si el rey hace la voluntad, usted hace la voluntad del rey, usted ha entendido el reino. Si usted manifiesta el gobierno de Cristo en su vida, aunque ande en una bicicleta, está entendiendo el reino. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, no son sinónimo, sino que el bendecido administrará lo material de acuerdo al gobierno de Cristo. Otra vez, no somos el fin, somos el medio. Claro. Por eso la generosidad de los hijos de Dios tiene que ser continua. La generosidad es una expresión de el reino. Michelle, parece que hay otra pregunta, ¿sí? Luisa Cartín. Luisa Cartín. Yo creo la bendición material se nos entrega conforme maduremos y entendamos que la prioridad es empujar el reino hacia adelante y no nuestros propios deseos materiales. Sí, dice Luisa Cartín que sí se nos dan los bienes materiales como parte de la herencia, pero que una persona sabia a esos bienes materiales los administra con una prioridad, siempre, que el reino avance. Ok. Quiero cerrar entonces este punto. No somos el fin, somos el medio. ¿Queda claro, esposa? Claro. Porque el que crea que es el fin, primero, se va a decepcionar. Segundo, su fidelidad al reino va a estar completamente limitada por los bienes materiales que reciba, por su nivel de crecimiento en cuanto a plataformas, por lo que él se ha conocido. Una persona que cree que es el fin no puede, de veras, experimentar a plenitud del reino. Inclusive esto va a ser fíjate qué interesante, va a ser algo que lo va a detener para recibir más de la herencia. Siguiente punto, esposa. ¿Por qué mucha gente también batalla para entrar en una plenitud de reino? Lo voy a leer porque no creo que podamos entrar a tanto de esto, ¿sí? Y tiene otra vez que ver con Israel. Veíamos en el punto anterior que Israel creyó ser el fin y no se vio como el medio y rechaza el señorío de Cristo. Rechaza el reino de Dios por creer que ellos estaban para expandir el reino de Israel. En una mala interpretación del reino, y aquí lo voy a dejar nada más enunciado para la próxima semana, es que mucha gente quiere ser judío, ¿sí? Ve a Israel como sinónimo del reino de Dios, en vez de entender que el reino de Dios trasciende a las razas. Por eso vemos, nada más como introducción, como mucho hijo de Dios, pastores y congregaciones, ligan el reino de Dios eterno y perfecto a las prácticas que tengan ellos de costumbres judías. Y lo interrelacionan. De tal manera que vemos cómo hay personas que su alabanza siempre está en términos de, por ejemplo, el poderoso de Israel. Ellos quieren buscar su bendición, que ya la tienen. Algunos, ¿en qué relaciones tienen ellos con ser descendientes de alguna tribu de Israel? Fíjese, hasta esos absurdos los corregía Pablo diciéndole a Timoteo: no te metas en las largas genealogías. No enseñes en base a genealogías, porque lo que la gente buscaba en ese tiempo era buscar en su genealogía a qué tribu pertenecía, para ir a la escritura y decir, bueno, a los de la tribu de X les dieron tal bendición. Por ejemplo, la tribu de Isaacar, que se le bendice con sabiduría, es una tribu que entendía los tiempos,
se le bendice con ciertas riquezas materiales. Sí. ¿Sí? Mucho creyente creía en los tiempos de Timoteo que buscando a qué tribu pertenecían podían decodificar qué bendición les tocaba a ellos por pertenecer a esa tribu. Quizá hoy no llegamos a esas exageraciones, ¿sí? Pero la gente sigue confundiendo el reino de Israel con el reino de Dios. ¿Qué vemos en congregaciones actualmente? La bandera de Israel. Danzas. Danzas judías. Oran de esa manera. Orar. Lenguaje de hebreo. Hebreo. En vez de decir a la gente, te saludo, oye, paz, ¿verdad? Bendecido. ¿Qué saludo vemos a alguna gente? Shalom. Shalom. ¿Sí? Como si lo relacionado a Israel terrenal fuera parte del reino. Es algo complejo de explicar, más bien no complejo porque es sencillo de explicar, sin embargo va a tocar muchas fibras sensibles de algunas personas. Sí, claro. ¿Sí? Porque imagínate, al Señor muchos le siguen diciendo Yeshua, hijos de Dios, Shalom, como si ese lenguaje los conectara a la bendición o que Dios se los aprobara cuando no tienen que ver nada con el reino de Dios. Claro. Hay una traba mental con eso y esto tiene que ser sacado. ¿Por qué? Porque para muchos todavía lo llevan a un nivel, esposa, de que todas estas prácticas están ligados a los sombras, tipos y figuras, pero como si eso activara las bendiciones del reino. Por ejemplo, en la cultura de la sombra, tipo y figura, el aceite tenía una función. En el nuevo pacto no. Inclusive sabemos que en esta pandemia muchos pastores ungieron sus casas con aceite. ¿Sí? Claro. Cuando nosotros no estamos llamados a ungir ningún edificio con aceite. Ni puertas ni ventanas. No. Nada. Entonces, bajo ese pensamiento del antiguo pacto ligado más a Israel, va a ser difícil que la gente otra vez disfrute a plenitud la realidad de este reino, que lo vuelvo a repetir, familia, no es un reino judío, ni siquiera es un reino terrenal, pero daremos las citas y ahondaremos más en esto la próxima semana. Salude personas, usted también, esposa, ándele. Sí, bueno, déjame ver aquí. Bueno, son algunas personas, no las puedo mencionar todos, pero está José Morales, Liliana de Barragán, José Morales, Lucero Salgado, Enrique Urena, Chacoba Cordero, María Ortiz, Giovanni Fuentes, Luisa, Judith Fabricio, Brenda Lisset, Félix Cruz. Bueno, pues son las... Hay muchos a los cuales les enviamos un abrazo gordo y nada más para terminar. Este reino es eterno, primeramente espiritual, es inconmovible, no está ligado a ninguna raza terrenal, trasciende razas, pueblos, lenguas y naciones. No quiera ser judío para tener la plenitud de este reino. El judío necesita a Cristo para vivir en la plenitud del reino. Familia, un abrazo gordo. No se pierdan la enseñanza de este próximo domingo, donde seguiremos edificando el aprender a vivir en Cristo. Gracias, esposa. Gracias, Michelle. Gracias. Tan a bendecidos. cada uno de ustedes. Saludos. Bendecidos, personas del reino de Dios.